Hey, ¿qué pasa? Espero que os vaya todo de miedo. Y bueno, hoy es día 19 de marzo del 2012. Tengo un ojo puesto en el oro a ver qué va a pasar hoy. Y bueno, de todas maneras decir que para el tema de hoy, el vídeo que había pensado hacer, es que quiero tratar un tema que me parece fundamental. Y no es otro que el de si la filosofía con el paso del tiempo se ha convertido en una ideología. Yo supongo que ya sabréis que el tema de la economía me apasiona y el tema del derecho, pero mi formación fundamental, la más sólida, con la que más me siento identificado, es la del filósofo. Y bueno, yo entiendo la filosofía, sé que hay muchas perspectivas y enfoques y significados del término de la palabra filosofía y de la actividad a la que se supone que ésta debería de dedicarse, pero yo voy a partir de una definición muy concreta y es la de la filosofía entendida como herramienta elucidatoria de conceptos y teorías. Y ya digo que la filosofía puede ser muchas cosas, eh, pero que yo en principio parto de esta definición. Y me gustaría traer a colación un vídeo que estuve viendo el otro día del profesor Venegas, que lo hicieron en la Universidad Fernando Marroquina, y estaba hablando el señor de economía y decía que bueno, es que es imposible hablar con literatos y licenciados en filosofía y autores y demás, porque es que es como que están endiosados, no tienen ni idea de economía, dice el profesor Venega, y quieren tener todas las opiniones, y luego como tienen esta idea de que el capitalismo es el demonio en persona y que bueno, tienen este asco que les da todo el tema de la economía, porque les parece que bueno, pues es una ciencia como que habla de cosas y demás, y ellos que están metidos en temas tan elevados como por ejemplo la elucidación de las estructuras estéticas en no sé qué autor japonés, pues bueno, resulta muy difícil, dice el profesor Venegas, bajarlos al suelo, aquí a la tierra donde vivimos los mortales, y sobre todo que se paren a pensar un poco en lo que están diciendo. Y bueno, estaba el profesor Venegas hablando de estas cosas. Y bueno, mi vídeo en principio va un poco de... Quiero beber de este fondo de inspiración, es decir, de esta falta de diálogo, vamos a llamarlo, interdisciplinar. Y yo creo que es muy importante, porque si entendemos que la filosofía es una herramienta elucidatoria de teorías y conceptos, pues este diálogo disciplinar que, como estoy diciendo, se ve dificultado entre la economía y la filosofía, pues yo creo que debería darse y debería ser fluido. Y además, si nos interesa el tema de la verdad y somos filósofos, pues yo creo que hay que tener el valor como para ser capaz de pensar las ideas correctas. Y además es que en principio me gustaría decir que yo solo el problema lo veo en el ámbito de las ciencias del hombre, porque cuando se trata de elucidar teorías físicas, pues en realidad no surgen tantos problemas. Y yo creo que un poco todo esto tiene que ver con la identificación que hacemos entre nosotros mismos y el objeto de estudio, que somos nosotros mismos, con lo cual hay algo ahí que es ideológico y que se nos impone. Y bueno, por pasar a un poco temas de sustancia y demás, digo aquí que, bueno, me pregunto que qué es lo que dificulta la tarea filosófica en la economía. Bueno, la respuesta yo creo que es bastante obvia, es decir, lo que dificulta este diálogo del que hablaba el profesor Venegas, y sobre todo la tarea de elucidar conceptos dentro de la teoría económica, pues no depende nada más que de los supuestos, es decir, de enunciados que contienen una hipótesis. Todo el problema de la ideología, en principio, se encuentra aquí. ¿Por qué? Pues porque se tratan de enunciados que presuponen algo sobre el mundo, y la única manera que tenemos de corroborar el valor de verdad de un enunciado que contiene una hipótesis es si este enunciado se pone en relación con la experiencia, porque no se puede saber de modo anticipado si tales enunciados serían
ciertos, y ya digo que no es sino más que a partir de que los ponemos en relación con la experiencia que podemos determinar su valor de verdad. Y bueno, entre los ejemplos que pongo aquí, que además son clásicos, eh, voy a empezar por el número uno, y es que digo aquí que la idea de que, y esta es clásica, o sea, es algo que dice todo el mundo, que dicen que sin un orden director externo, los individuos serían incapaces de llegar al orden. Es decir, se entiende el orden social. Y sobre todo porque, bueno, al no haber un director, pues todo orden emergente es ciego y es inconsciente, y es un poco como decir que sería la naturaleza ciega la que se halla detrás de todo ello. Pero bueno, que en la naturaleza no exista un director tampoco quiere decir que las cosas deban de ser vigiladas para que sigan su curso. Y bueno, yo es que no sé si os dais cuenta de que aquí, en este enunciado, bueno, pues se dan una serie de supuestos, es decir, contiene supuestos, y me gustaría que os plantearais la cuestión, que tratarais de pensar en de dónde habéis sacado la idea de que si algo no está dirigido por un orden externo, esa cosa, lo que sea, pues va a acabar en el caos. En la naturaleza podemos ver ejemplos de órdenes emergentes que se dan por todos los ámbitos y órdenes de la vida animal, desde los peces hasta los pájaros o las manadas de animales. Y bueno, en estos casos se ve concretamente cómo no hay un orden director externo, y sin embargo las manadas de peces y de pájaros y demás pues saben encontrar su curso. Y además es que si se tratara de poner a un director en el centro de un orden emergente, tratando de controlar cada una de sus partes, que es que me parece una pretensión en la economía que es totalmente insostenible, porque ¿cómo va a ser posible controlar algo que es tan complejo? Pues digo que si pones un director en el centro de un orden emergente, tratando de controlar cada una de sus partes, en realidad es a partir de ahí que se genera el caos. Y yo creo que esto se puede expresar perfectamente con un modelo matemático. El órgano director del gobierno o el banco central o lo que sea, que ponga sobre la mesa, el tapete, esta u otra regulación, en realidad lo único que va a conseguir es impedir ese equilibrio que de por sí buscan los órdenes emergentes. ¿Cómo se va a poder controlar una manada de pájaros que hace esos dibujos en el cielo? Es totalmente imposible. Si intenta regular eso, en realidad el sistema inherente al propio orden emergente, donde se está tratando de buscar un equilibrio, en realidad lo está rompiendo. Yo no sé si os dais cuenta de que no tenemos ninguna base en relación con la experiencia de dónde sacar la idea de que si un orden emergente no hubiese un director para un orden emergente, ese orden emergente acabaría en el caos. Esto es un supuesto y no tiene mucho sentido decirlo. Luego, por otro lado, hay gente que dice que el número 2, bueno, pues que pagamos impuestos porque de otro modo determinados servicios que no son rentables, se refieren, bueno, pues a determinado tipo de transportes y demás, que no serían rentables, y que, bueno, que es por esto por lo que tienen que ser financiados por el Estado y no por empresas privadas, porque, bueno, en principio nadie querría pagar por ellos. Todo esto es otro supuesto, es decir, ¿de dónde se saca la idea a la gente de que los servicios que tenemos no son rentables? Y además, si no son rentables, ¿para qué se quiere tenerlos? Porque todo lo que es rentable o no rentable se define en función de lo que necesitan los individuos privados.
Si hay demanda para que se establezca una línea de autobuses de Madrid a Toledo, porque hay determinadas personas que necesitan realizar ese viaje, bueno, pues entonces tiene sentido establecer esa línea. Y me vais a decir vosotros a mí por qué esa línea no se puede financiar con dinero privado, tiene que ser con dinero público. Y además, aquí hay una contradicción, no sé si os dais cuenta de ella, porque desde el preciso instante en que algo no es rentable, vamos a decir que, bueno, pues esa línea de Toledo a Madrid no hay gente que la demande, pero tiene una flotilla de 80 autobuses que realizan el viaje todos los días y se sigue financiando con dinero público. Bueno, pues claro, ahí hay un derroche de dinero y no sé por qué decís que si en principio se volviera a poner el principio de rentabilidad en esos servicios, nadie los querría utilizar o nadie querría invertir en ellos. Lo que la gente no querría es invertir en chorradas. No sé, una línea de autobuses que va de Madrid a Toledo donde nadie los coge porque es un gasto estúpido y que no se, además no se puede mantener sobre la premisa inválida de que, bueno, pues ¿y qué vamos a hacer con los autobuseros y los conductores de los autobuses que necesitan el trabajo? Este es otro supuesto y bueno, pues no tiene mucho sentido decirlo. Y además es que también, bueno, he demostrado en alguno de mis escritos, que esto lo podéis ver en mi blog, donde determinados servicios que se dice que, bueno, pues no se podría excluir al consumidor, se puede hacer, creo que de esto hablo más adelante de todas maneras. Y, y bueno, en principio decir esto, o sea, es una chorrada, no tiene mucho sentido decirlo. Y bueno, pues aquí también se contienen supuestos. Se parte de la premisa de que la empresa privada no funciona y que es precisamente por eso por lo que el gobierno tiene que entrar en escena y subvencionar servicios que no son rentables. Bueno, pues si no son rentables, yo es que no lo entiendo, porque dicen, bueno, pues si no son rentables, que venga el gobierno a financiarlo, no, que no los financie nadie, porque si no son rentables, pues es porque nadie los necesita. En el punto número 3 quiero discutir esta idea, que es, digo aquí, que la idea de que se puede querer algo que no es posible. Es como la gente que dice que no, yo quiero un círculo que sea de color, perdón, un círculo que sea cuadrado. Un círculo puede ser del color que uno quiera, pero cuadrado no puede ser. Lo máximo que puedes hacer es pintar un círculo en un cuadrado o pintar un cuadrado en un círculo, pero que el círculo sea cuadrado, a lo mejor no sé. Ya la gente es muy sofisticada hoy en día, de todas maneras. Ya te lo quieren explicar un poco como que, bueno, hay una cuarta dimensión donde en realidad si lo ves un poco desde el enfoque que la tercera dimensión, que es esta donde estamos nosotros, no es nada más que una sombra o una proyección de la cuarta dimensión, y que si le coges el ángulo izquierdo pues ya ves como el círculo es un cuadrado, no me entra en la cabeza, ¿de acuerdo? O sea, en este mundo de aquí de tres dimensiones, que es del que yo hablo, los círculos o son círculos o son cuadrados, y un triángulo solo puede tener tres lados. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque la gente, los filósofos y los literatos y demás, hablan de sistemas sociales que se basan en modelos éticos, políticos, lo que ellos quieran decir, con las ideas utópicas de lo que la sociedad es y sobre la base de lo que deberían estar fundamentadas, sin tener en cuenta que hay unas leyes económicas que se hallan detrás de todo ello y que ellos se las pasan por, bueno, no sé, la torera, y no me parece correcto porque, bueno, pues aquí también hay supuestos, porque es que no sé, hay uno que dice que vamos a intentar crear una sociedad donde el incentivo no sea el ganar dinero, sino ayudar a los demás y que todo el mundo tenga las necesidades cubiertas. Bueno, ¿y eso cómo lo vais a conseguir? Porque lo que queremos las personas cuando nos levantamos por la mañana, no tenemos la idea de hacer cosas por los demás. Si hay alguien que vosotros conocéis que se levante por la mañana y el único interés que él tenga es el de salir a la calle
hacer lo mejor que pueda por la sociedad sin esperar el nada a cambio, yo no conozco a esa persona. Yo lo que conozco es a personas normales que se levantan por la mañana y van a trabajar pues porque tienen que pagar la factura del colegio o del hospital o lo que sea, o quieren comprarse un coche mejor, tienen cosas que les preocupan y bueno, trabajan para procurarse lo mejor que puedan para ellos mismos y para la gente que ellos aman. No, es decir, la familia, los hijos y demás, pero no se hacen cosas así de modo altruista y desinteresado por la gente simplemente porque sí. Bueno, ya cuando les plantea la cuestión, no es que es un problema de educación. Bueno, pues si es un problema de educación, que hay que educar en estos valores, en la solidaridad, hay que educar en, no sé, en los valores por el prójimo y demás, bueno, pues resulta que todo este sistema depende de un lavado de cerebro previo. Con lo cual es ideológico, no sé cuál es la diferencia entre el sistema actual, porque para que funcione, y toda la crítica que hace la escuela austríaca de la ingeniería social y del keynesianismo, es un poco porque se presuponen unos valores en los actores sociales y esos valores no son innatos en los actores sociales, vienen de atrás, vienen del colegio, de una ideología, de la idea que la gente tiene lo que significa votar o la participación ciudadana. Y bueno, todo ello descansa, digo aquí, sobre la idea subyacente de que con desear algo mucho ya es suficiente. Bueno, vamos a querer que el mundo sea más solidario y que los países no funcionen sobre la base de la avaricia, porque la avaricia es mala. Y si la avaricia es mala, ¿quién la determina? ¿Cuándo es buena la avaricia? Es decir, si alguien quiere nada más que un pedazo de pan y un vaso de agua, pues esa avaricia es buena porque se cubre lo suficiente. Y si hay alguien que necesita dos trozos de pan porque con uno no tiene suficiente, la ley de la utilidad marginal, no sé si la conocéis, que dice que la primera unidad de consumo se utiliza para cubrir la primera necesidad que se tiene, mientras que la segunda es para la segunda, y en la medida en la que se van teniendo más unidades, pues las últimas unidades ya se utilizan para cuestiones ociosas o que no tengan demasiada importancia. Pero lo que no nos dice la ley de la utilidad marginal es qué es una unidad. Si es un pan, dos panes, cinco panes, es decir, a partir de dónde una persona tiene sus necesidades cubiertas, es algo que no puede venir determinada desde fuera, con lo cual no se puede decir que la avaricia es mala porque no hay ningún país que funcione sobre la base de la solidaridad. Y aquí quiero separar una cosa, es decir, una cosa son hablar de leyes económicas y de cuáles son los incentivos subyacentes a los actores sociales, y otra cosa es decir que todo el mundo es bueno y que no sea posible un ámbito ético. Yo soy licenciado en filosofía y también soy católico y considero que la solidaridad es un valor fundamental a la hora de vivir en sociedad. Creo que ya he dicho en otros vídeos que parte de mi sueldo se lo dedico a la Asociación de Niños contra el Cáncer, porque creo que es un ejemplo que se debe seguir, pero que bueno, que es otro ámbito y que a la hora de proponer modelos sociales hay que tener en cuenta cómo funciona, cuál es el motor de la economía, porque si no lo que se propone se está proponiendo desde, no sé, desde el país que exista en algún sitio, no en este plano, como decía antes, la gente que quería los círculos cuadrados, es decir, en este mundo de aquí abajo la realidad es la que es, y bueno, pues con desear algo suficiente no es suficiente porque dependerá de si se puede poner en práctica. Por más que yo quiera desear que los círculos sean cuadrados o viceversa, bueno, pues no puede ser. En el punto número 4 digo que, bueno, se trata de la idea de que el hombre no es responsable, con lo cual se requiere de un órgano externo que le vigile y proteja sus libertades. Bueno, pues si el hombre no es responsable para vigilarse a sí mismo, aquellos que le vigilan sí lo son. Y era un poco también lo que decía antes, de que si las personas se levantan por la mañana para procurarse lo mejor a ellos mismos, para ellos mismos y la gente que ellos quieren, su familia y demás, bueno, ¿por qué os pensáis que cuando eh, los individuos se hacen políticos de repente se vuelven como la Madre Santa Teresa, que ya lo único que les interesa es hacer el bien común
y proteger al hombre para que no tome decisiones irresponsables. ¿Tenemos derecho a tomar decisiones irresponsables? Es decir, decisiones que son estúpidas. Porque si no tenemos esa opción, yo no sé cómo vamos a aprender. Y además es que es lo que estoy diciendo. Si el político se entiende que es hombre, igual que los demás, y que persigue los mismos objetivos que el resto de las personas, ¿por qué pensáis que estáis más protegidos por el hecho de que alguien os está vigilando que sufre de las mismas enfermedades y pasiones y problemas que tiene el resto de los seres mortales? Bueno, la idea número 5 es que es la idea que se tiene del capitalismo, de que es el satanismo puro, o sea, y el odio capital que se tiene, aversión por el tema de la libertad. O sea, cuando ya hablas de libertad y sobre todo con la gente que defiende una óptica socialista, es un poco como que se les hinchan las venas del cuello, se les inyectan los ojos en sangre y te quieren matar. Y es por la idea que tienen del capitalismo. Si en realidad capitalismo no es nada más que un proceso de cálculo mental en función del cual se determina el precio de algo. Otra cosa son los bienes del capital. Pero capitalismo, lo que vosotros entendéis por capitalismo, no existe en el mundo. Vamos a decirlo así. Esa idea que vosotros tenéis de cómo los capitalistas cobran sus bonus y sus primas y cómo ganan el doble de lo que ganaban antes y todas las conspiraciones y demás, todo eso no existe. Es una idea que nada más que existe en el ámbito de las ideas que vosotros pensáis, ficcional y simbólico, pero que no tiene cabida en la vida real. Vuelvo a insistir, desde un punto teórico, cuando hablamos de capitalismo, nos referimos a una cosa, es decir, a un proceso de cálculo mental en función del cual se determina algo, el precio de algo, en función del mecanismo de búsqueda de precio. Todo lo demás que vosotros decís que significa capitalismo no tiene nada que ver con capitalismo y no hace crítica de nada, porque no está hablando de nada que sea real en relación con el capitalismo. Me hace gracia que los problemas económicos en la sociedad actual estén generados, como digo aquí, por el socialismo inherente al mismo, porque es un sistema de planificación central donde existe un dinero fiat del mercado. No veo ningún problema en que el dinero sea fiduciario, pero veo un problema en que el dinero sea fiat, es decir, por imposición, y todo el sistema redistributivo. Y desde el preciso instante en que el sistema es fiat 100%, que no hay un aval físico, bueno, pues cada vez que se infle la moneda, y aunque hubiera un aval físico, si se infla la moneda, pues en realidad se está robando, es una manera de robo silencioso y constante, pero el robo sigue estando ahí. Y sin embargo, a pesar de que todos los problemas que tenemos es por la regulación que existe en la actualidad, el sistema de crédito, en fin, todos los problemas relativos a la economía tal y como se expresan en la sociedad actual y en este tiempo actual en el que vivimos, en la actualidad, y sin embargo, bueno, pues le echan la culpa al capitalismo por estas deficiencias y lo que proponen es una dosis más de socialismo para solucionarlas. Con lo cual, bueno, pues el problema es endémico y no, es que además es que aunque se... Yo, a mí lo que me tranquiliza de todo esto es que me doy cuenta en la cabeza de que ningún sistema socialista puede funcionar, porque ocurren estos problemas y al final acaban colapsando, con lo cual no voy a vivir, me doy cuenta de que no voy a vivir en un sistema socialista, porque en realidad vivo en un sistema de mercado, de libre mercado, y me doy cuenta de ello porque por más regulaciones que el gobierno quiere poner de por medio, bueno, pues lo único que hace es frenar la aceleración de determinadas personas, pero esa aceleración está ahí. El mercado, llevamos 40 años de este experimento económico que se llama Fiat 100%, desde el año 71 cuando Nixon nos sacó del patrón oro. Y bueno, yo creo que 40 años de dinero fiat es como que es demasiado tiempo. La experiencia que tenemos por los libros de historia y demás
es que fracasa más o menos después de un periodo de 30 a 40 años, con lo cual esta se está viendo venir. Y bueno, pues vosotros sí decir que es por culpa del capitalismo y es lo que hay. En fin, el número 6 decimos que necesitamos más gobierno porque un mercado desregulado se pone del lado del más fuerte, lo que dicen todos, ¿no? Es decir, la única manera en que se pueden crear monopolios y situaciones desleales de fuerza y demás, donde lo que se hace es ejercer la violencia, alguna forma de coerción sobre el individuo, pues tenemos que meter al Estado de por medio, porque sin privilegios, en realidad el resto de las empresas y de las compañías y corporaciones que ofrecen algo en el mercado, un servicio, lo que sea, pues se regirían por las mismas reglas que determinan el precio de otras mercancías, y con lo cual la única pregunta que nos podemos hacer aquí que tenga sentido es si se puede hacer la competencia. No sé por qué pensáis. Este punto 6 está relacionado con lo que decía antes de que sin un orden, o sea que hablaba de que los órdenes emergentes no podían buscar el equilibrio, o que esa era la idea que vosotros teníais, si no poníamos a un órgano director en el centro, con una batuta que le fuera diciendo a las partes pues qué es lo que tienen que hacer. Entonces, esto es incierto porque cuando hablamos de regulación, lo único que estamos hablando es de poner una limitación a una actividad que ya se da. La actividad no surge a partir de que algo se regula, sino que se regula porque hay una actividad previa. Con lo cual el libre mercado sigue estando ahí. Y lo que se provoca, de verdad, os lo digo en serio, es el caos. A partir de que introduces este órgano central, la gente empieza a ser más pobre y, bueno, como los servicios, incluso los de prestación voluntaria, se convierten de prestación forzosa, donde hay que pagarlos o uno acaba en la cárcel, pues no. Esto es otro supuesto, no sé de dónde os sacáis la idea de que necesitamos más gobierno, porque si no acabaríamos en el caos. Y bueno, ya el número 7 es si hay gente que dice que si todo fuera privado, es decir, la educación, la salud pública, etcétera, solo los ricos tendrían dinero para costearse estos los servicios. Y ellos lo dicen porque se dan cuenta de que en la sociedad actual la educación privada es súper cara, lo que es cierto. Pero bueno, igual que los seguros de los coches, también son súper caros. O todo tipo de seguro o historia que se te quiera imponer y sea obligatoria. Si el no mandar a tus hijos al colegio se convierte en algo que es ilegal, bueno, no sé cómo se puede decir que pagar un servicio es obligatorio. Que hay un señor que me puede construir una carretera enfrente de mi casa y después pasarme la factura sin preguntarme si quiero la carretera en primer lugar. O que yo tengo que tener obligatoriamente un servicio de salud pública. Si lo uso o si no lo uso, lo tengo que tener y tengo que pagarlo. Pero la salud pública no es una prestación voluntaria, no es un servicio que afecta al individuo en tanto que individuo. Bueno, porque todavía con lo de las carreteras, que se quisiera decir que bueno, pero ahí hay un interés colectivo y demás, pero bueno, ya si hablamos de salud pública, ¿no debería ser de prestación voluntaria o la educación? ¿Y por qué tiene que ser obligatorio? Pues normal que sea tan caro. Si digo que, no sé, tener un iPod es obligatorio y aquellos que no tengan un iPod, pues acaban en la cárcel, pues ya ves el precio que van a tener. Cuando además solamente es Apple los que los fabrican. Claro, si algo es obligatorio, si es algo que o te lo comes o si no te mueres, porque es nada más que un vaso de agua en el desierto, pues eso, el agua hay muchísima, como tierra, pero si el Estado dice que toda es suya, pues normal. Se crea un problema de falta de artículo que se compra y que se vende, con lo cual si la demanda sube, pues esa cosa de la que no hay suficiente va a tener que subir de precio. Algo que es obligatorio, no os dais cuenta, ¿verdad?
de que una situación de libre mercado, donde la educación no es obligatoria, donde la salud pública no es obligatoria, los empresarios tienen que hacer algo para tratar de convencer a la gente de que esos servicios son buenos. Y yo no sé ahí el coste y la calidad del mismo, ya es que no quiero ni entrar, porque es que es obvio que los precios bajarían y la calidad del servicio subiría. Ahora, como no hay un sistema de cancelar al proveedor del servicio, porque tanto si hace su trabajo bien como si hace su trabajo mal, pues el dinero lo cobra igual porque es obligatorio. Bueno, pues entonces, ¿cómo van a saber todos los problemas que tenemos? ¿No os dais cuenta que de verdad que es por este intervencionismo de Estado? Se sofoca. Ahí hay una ley económica que se está sofocando. La única manera que tiene el empresario de saber que el artículo que está fabricando no es bueno es porque la gente no se lo compra. Con lo cual está mandando, el consumidor le está mandando un feedback al empresario donde le está diciendo, mira, cambia este producto o cierra la tienda, porque nadie lo quiere. Si la educación es obligatoria y no hay manera de cancelar al profesor malo, al profesor que enseña idioteces que no valen para nada, bueno, pues entonces, ¿cómo ese profesor se vuelve idiota? Porque no hay un mecanismo en la situación de trabajo en la que él se encuentra que le permite, por medio de este otro feedback, el cómo cambiar o adaptar esa herramienta o contenido educativo en la medida en la que las necesidades también van cambiando. Entonces no tiene nada que ver los precios que se dan sobre estos servicios en una economía de planificación central donde es obligatorio, es decir, no se te da la opción de no tenerlos, que si eso no fuera así y lo que tuviéramos es un dinero privado donde la gente dice, bueno, yo lo que quiero es ahorrarme dinero y estos me van a tener que ofrecer un servicio bastante bueno para que yo quiera desprenderme de mi dinero. El punto número 8 es que la economía es un tostón y que habla de flujos indiscernibles y que, Dios mío, ¿quién lo va a entender? Vamos a proponer el socialismo. Yo creo que el punto número 8, y he visto vídeos de gente que tiene este enfoque, es decir, la economía, dicen, bueno, pues ¿cómo se va a privatizar todo si como tal? La economía son todo como flujos indiscernibles y demás, y es como dejar que es otro caos igual. Bueno, pues es que, mira, no merece la pena ni ponerse a discutir esto, porque si los flujos son indiscernibles, bueno, pues la persona que dice esto, que piense un poco más lo que está diciendo. El número 9 digo que la propiedad privada es un obstáculo para el avance social, todo tiene que ser público. Bueno, pues no sé por qué dice la gente esto, que la propiedad privada, o sea, si tú, por ejemplo, el que criticas, que no tienes nada, ni supongo que el piso será de alquiler y que, bueno, pues que estarás en la universidad estudiando y que, bueno, pues ya te has independizado de los padres y que estás en esa situación, y yo te pregunto que si te parece bien el estar todo el día invadido por todos lados sin tener un espacio propio. Todo tiene que ser público. Bueno, aunque todo tenga que ser público, puede haber un espacio, aunque sea de 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados, donde, no sé, yo me pueda quitar la ropa o hacer lo que me dé la gana y sentirme yo mismo sin tener que estar pendiente de lo que están haciendo los demás. Y no solamente eso, sino un espacio de 2 por 2 donde yo me pueda entusiasmar con, no sé, crear artículos y sin tener el temor de que alguien va a venir a quitármelos o que los tengo que esconder porque hay alguien que los pueda querer. Alguien que niega la propiedad privada está a favor de un estado de lucha constante, porque la propiedad privada es el requisito mínimo que se pide para que una sociedad se halle libre de conflictos. No tiene la propiedad privada no es un postulado convencional. Creo que he dicho en otros vídeos que una convención es algo para lo cual existe una opción. Bueno, todas las opciones que se nos presentan frente a la propiedad privada
implican conflicto. Y el socialismo, que dice que niega la propiedad privada, presupone a alguien que es responsable o que tiene la autoridad legal para redistribuir algo que no tiene dueño. Esto no tiene mucho sentido. Y si se dice que es público, ¿quién es el sujeto de una corporación? Sí puede ser el dueña de algo, pero a la hora de dirimir disputas desde un punto de vista legal podemos saber quiénes son las personas responsables de esa corporación. Cuando algo es público y además los que toman decisiones de cómo distribuir esos recursos cambian con el paso del tiempo, porque no hay una relación de propiedad entre el que decide y los recursos que se reparten, pues ¿cómo se pueden dirimir disputas a la hora de que surja un conflicto? La propiedad privada no es convencional, no es algo que es simplemente una convención. Hay gente que dice, bueno, igual que puede haber una sociedad capitalista, puede haber una sociedad comunista, una sociedad que esté basada en que no exista dinero, como hay gente que dice. Bueno, todo esto es imposible. Sin propiedad privada siempre vamos a estar, va a haber el problema de saber quién es el responsable de cuidar las cosas, de repararlas, en fin, de disponer de ellas. Si no es el dueño, el responsable de decidir lo que se puede hacer con algo o cómo utilizarlo, ¿quién es? Entonces, como digo, la propiedad privada, ya digo que no es no es un postulado convencional cualquiera, porque es algo para lo cual no existe ninguna opción. Si metemos al socialismo por medio, bueno, pues hay que expropiar impuestos y determinadas propiedades a la gente que se decide que tiene mucho, que es otra cuestión, en base a qué se decide que alguien tiene mucho, tiene poco. Es lo que hablaba antes de la ley de la utilidad marginal. Lo que es una unidad de consumo, yo creo que eso es algo personal e intransferible, y se comete un acto de violencia y de robo cuando se termina de modo externo que la tal persona tiene que tener como derechos mínimos dos baños en la casa, uno que sea ducha y eso es una vivienda digna. Bueno, no sé, a lo mejor para mí eso es una mierda de vivienda y me siento indignísimo de vivir ahí, mientras que a lo mejor hay un señor que viva en África y venga a España y le parezca eso una maravilla, o sea, un palacio increíble. La percepción de cómo algo soluciona un problema que tenemos es subjetiva, no es objetiva. El concepto de vivienda digna, por ejemplo, no es objetivo, es meramente subjetivo. Y bueno, el punto 10 digo que sin un patrón crédito y flexible la economía se asfixiaría al confundirse el medio de cambio con el dinero o valor que se atesora, y esto lo dicen porque claro, si la gente no hace nada más que ahorrar, ¿con qué compramos y vendemos cosas? Este es otro prejuicio y todo ello descansa en la idea de que para que las cosas vayan bien hay que poner un montón de líquido en circulación, donde todo el mundo tiene mogollón de pasta para comprar y vender cosas, y da igual que en el tercer mundo se estén muriendo de hambre, mientras que nosotros tengamos las necesidades bien cubiertas y todas las chorradas que queremos. Venga, más dinero en circulación a generar este sentido de expansión económica sobre la nada, y aquí es en el espacio de tiempo donde la gente no dice nada. Como dice el profesor Huerta de Soto, por cierto, los políticos pueden prometer bien, venga, y ahora os vamos a prometer un ave que dé 50.000 vueltas en el espacio y que además, no sé, conecte 50.000 capitales al mismo tiempo y nada más que apretando un botón independientemente de la demanda. Pero es en el espacio de expansión económica y ya digo que nadie protesta, nadie se plantea de dónde surge el valor del dinero, y luego ya cuando las cosas empiezan a ir un poquito mal, donde ya se empiezan a ver los problemas que conlleva el vivir por encima de las posibilidades de uno,
y que, bueno, pues que todos los recursos son finitos y que a esa gente que le estamos quitando el dinero para vivir nosotros, como, pues ya digo, muy por encima de nuestras posibilidades, pues que están diciendo que, oye, mira, que no tanto. Y bueno, y ahí es cuando ya empiezan a decir que no, es que lo mejor es el socialismo, porque claro, ahora que yo ya no tengo, me tengo que plantear un poco, hay que tener solidaridad con el prójimo. Sí, bueno, la solidaridad que no se te ha ocurrido pensar en el periodo de expansión económica cuando tenías un montón de pasta y ahora que ya estás un poquito más corto en la misma, que no dispones de tanto líquido, ya todos esos problemas te parecen problemas. Bueno, a mí todo eso me parece una hipocresía y no. La expansión económica, lo siento muchísimo, pero es un error garrafal y de concepto fundamental en pensar que depende de la expansión del dinero que se haya en circulación. Todo lo contrario, depende del ahorro que se encuentra en las cuentas privadas y que no está puesto en circulación. Porque sin líquido disponible no se puede invertir. Y de la única manera que se pueden agregar agregados en la economía, es decir, cuando la economía se expansiona sobre una base sólida y hay hay un producto interior bruto que avala esa expansión económica, solamente se puede conseguir si alguien tiene líquido disponible para invertir en cosas. No sé de dónde os sacáis la idea de que la gente quiere acumular por acumular. ¿Y de qué viven? La gente cuando acumula no es porque quiere un coche mejor, no es porque quiere una casa mejor, no es porque no tiene suficiente dinero para conseguir algo y lo que quiere hacer es ahorrar para conseguirlo, o es simplemente por quitarme el dinero de en medio y meterlo en una caja. ¿Cuál es el objetivo de meter el dinero en una caja? Para que los demás no lo usen y se fastidien. Y además la cantidad de líquido que se pone en circulación es irrelevante si se tiene en cuenta que el precio del dinero depende de su float relativo. Incluso en el caso en el que fuera posible que alguien estuviera acumulando, ya lo explican otros vídeos, es contradictorio. En el caso del dinero, bueno, pues porque no se puede generar oro de la nada, pero hay sistemas de crédito y en un libre mercado donde, bueno, hay una necesidad de que la economía se mueva y la gente necesita cosas, lo importante es ese compromiso de pago. No sé si lo veis el problema, pero está ahí. Y luego ya para terminar digo que los prejuicios, jolín, las narices, macho, cuando se inventa uno una idea, que no sé, por ejemplo dices que el capitalismo lo que hace es obligar a los niños a trabajar en las minas, cuando no sé de dónde se sacan esta idea, y luego sí, te critican la idea y ya te la colocan a ti, porque eres tú el que estás diciendo que estás a favor del capitalismo, por lo tanto tienes que tener estas ideas. Bueno, es que el 99% de las veces que se está criticando algo que yo digo, ni siquiera se está hablando de lo que yo digo, sino que se están criticando los presupuestos y las chorradas que tenéis en la cabeza en relación con lo que significa capitalismo y lo que presuponéis que yo defiendo. De verdad que es que me parece, y sobre todo, bueno, quiero terminar con lo que decía el profesor Venegas, de que es que hablar con los filósofos y con gente literata que vive en las nubes, y además es que lo corroboro porque la filosofía la conozco y conozco la gente que se dedica a estudiar filosofía, y de verdad que es que los hay pocos que, oye, estudien filosofía y de alguna manera abran los ojos a la realidad tal cual es, porque con el tema de las ideologías no se abandonan, y como la gente vive presa, ¿sabes?, de todas esas relaciones sociales y compromisos que se tienen, y porque no se ve en la cabeza la manera en que sea posible vivir en libertad, es que todo es un lavado de cerebro. A mí me da mucha lástima, la verdad, porque veo que, ya digo, hay gente que está metida en unas ideas que son terribles, que son fuente constante de terrible sufrimiento. El otro día estaba viendo un vídeo donde había un capitalista hablando con un socialista. El capitalista estaba defendiendo el sistema capitalista y el socialista
estaba defendiendo el sistema socialista. Bueno, el socialista tenía una cara de cabreo. Jolín, Dios mío, todo lo que decía. Yo es que ya con oírle me temblaban hasta las piernas. El capitalista que va. El tío decía, bueno, yo no tengo una empresa muy grande, la verdad, más de 100 empleados no he tenido nunca, pero tal, te explicaba las cosas, oye, con una alegría, con una sensación de he realizado algo, de que, no sé, me siento bien, ¿sabes? Conmigo mismo y estoy haciendo esto y ahora tenemos este otro proyecto. Y el otro mierda, macho, pues nada, diciendo que se le estaba ejerciendo una violencia porque había un señor que tenía X y él no tenía nada. Y bueno, todo era como un odio, una revulsión y asco por lo que estaba diciendo el señor capitalista y demás. A mí eso me parece, un señor así me parece una piltrafa. Es decir, y además con todo el sufrimiento que lleva encima, y si te das cuenta de que el sistema socialista, tal como ellos quieren y demás, pues que es que no se va a implantar nunca, porque es que ya está implantado ese socialismo, pero que no funciona y que el mercado real está ahí, pues yo por lo menos es la confianza que tengo en que al final el mercado, la libertad es que no, por más topes que le quieras poner, al final busca su propia salida. Y yo creo que las ideas deben guiarse en base a otros principios, porque si es el odio el que las mueve y el resentimiento, me parece que no se llega a ningún sitio. Y bueno, yo con esto ya quiero dejar el vídeo. Si se os ocurre alguna cosa que decir, veo que me he extendido un poco, pero bueno, me apetecía hablar de estas cosas. Venga, hasta otra.